Hola, me llamo Anna Yats y soy profesora del área contable y fiscal del Centro de Estudios Financieros. En la sesión anterior vimos el deterioro desde el punto de vista contable. Ahora veremos si fiscalmente el gasto se admite o no. El artículo 13 de la Ley de Impuesto de Sociedades regula los deterioros. La regla general es que no lo admite como gasto deducible. Por tanto, habría que hacer ajuste fiscal, que sería una diferencia temporaria, ya que revertiría cuando contablemente recupera su valor o al vender el activo. Solamente la normativa admitirá dos deterioros, los relacionados con existencias y partidas a cobrar, es decir, morosos. El resto hay que hacer ajuste fiscal. También en el artículo 13.3 regula que independientemente de lo que se haga en contabilidad, Hacienda admitirá como gasto deducible una deducción fiscal del 5% en el fondo de comercio y los activos intangibles de vida indefinida. A continuación, empezamos a estudiar los deterioros, en primer lugar los de inmovilizado, cómo se calculan contablemente y luego con ejemplos vemos el ajuste fiscal. El cálculo en contabilidad se haría de la siguiente forma. Compararíamos a fecha de cierre el valor de libros con el mayor entre los dos datos siguientes. El valor razonable, que es el precio de venta en el mercado, menos los costes de venta. Y luego también, si el activo está generando ingresos, hay que calcular el valor en uso, que representa los flujos de efectivo que va a aportar dicho activo durante la vida útil que le queda y actualizarlo a una tasa de descuento. De los dos importes anteriores se elige el mayor y si ese dato es menor al valor en libros hay que contabilizar deterioro. También comentaros que si hacemos deterioro en contabilidad, las cuotas de amortización de ese activo para el siguiente ejercicio se modifican, ya que la base de amortización es el nuevo valor en libros y por la vida pendiente. Es decir, las cuotas de amortización van a ser menores, disminuirán. Vemos ejemplos. Yo aquí tengo que en el año 2005 compré un terreno, que lo tengo como inversión inmobiliaria. Pagué por dicho terreno 240.000 euros. Como los precios de mercado han bajado, en el 2009 lo tasamos y nos lo valoran por 200.000 euros. Eso implica que contablemente he realizado un deterioro de 40.000 euros, que como aplicamos la normativa fiscal anterior era deducible. Pues ahí no hicimos ajuste fiscal. En cambio, en el 2015 lo vamos a tasar y vemos que vale menos. Igualmente haremos un deterioro, pero en este caso fiscalmente no va a ser deducible. Tenemos, cuando cierre el 2015 voy a comparar valor en libros en la fecha actual. Teníamos 240.000 era el coste y 40.000 era el deterioro que hice en el 2009, lo que implica que en libros vale 200.000 euros. Si lo taso en la fecha actual y me dicen que vale 120, existe todavía una posible pérdida de 80.000, que se contabilizaría de la siguiente forma. En la cuenta 692 registraríamos el deterioro. Esa cuenta lo que hace es retener dividendos de los socios, pero fiscalmente cada IS no va a ser deducible, pues estamos haciendo un ajuste positivo de 80.000 euros y diferencia temporaria. Lo que siempre hacemos con los deterioros son reversibles es utilizar cuenta compensadora. Esa cuenta 2920 ya la teníamos abierta desde el ejercicio 2009. Lo que hacemos es incrementar el saldo e iría restando a la cuenta principal en balance, de tal forma que el activo en balance lo veríamos neteado por 120.000 euros. A continuación, vamos a suponer que en el 2016 el terreno se vende. Eso implicaría dar de baja el activo, la cuenta principal, por el coste, 240.000 euros, y también eliminar en el mismo asiento el deterioro, que acumula un saldo de 120.000, ya que son 40 del 2009 más 80.000 que vienen del año 2015. Y lo comparamos, la diferencia de ambos, con el precio neto de venta, que son 125.
Eso hace que contablemente aparezca un beneficio de 5.000. Pero veremos que fiscalmente la plusvalía de la venta, ¿cómo la calculamos? Cogemos el precio de venta, 125.000, y lo comparamos con el valor fiscal del activo, que sería el coste inicial de 240.000 euros menos el deterioro que Hacienda admitió en el año 2009, que eran 40.000 euros. Esa diferencia nos da 200.000. Si lo comparamos con el precio actual de venta, de 125, hay una pérdida fiscal de 75.000. Como el ajuste depende de la contabilidad, ¿qué habrá que hacer en el año 2016? Primero, eliminar los 5.000 de beneficio y restar la pérdida de 75.000. Es decir, en total, el ajuste es negativo por 80.000, lo que significa que recuperamos lo que tributé el año anterior. Otro ejemplo lo veremos con el fondo de comercio, que aquí compré una empresa y a los socios de la empresa les pagué un fondo de comercio de 50.000 euros. La fecha de la toma de control era abril del 2012. La empresa en principio cada final de año hace un test de deterioro para verificar si lo que aportó, mejor dicho, lo que pagó en dinero lo aporta en beneficios. Es así hasta el 2016 que, debido a la caída de las ventas, hace un deterioro irreversible de 20.000 euros. Contablemente hará el siguiente asiento. Lo contabiliza en la cuenta 690, la de deterioros, de inmovilizado intangible. Y como no es recuperable, lo que hace es disminuir directamente la cuenta principal, la 204. El tema está en que esa cuenta de gasto, aunque reste a los dividendos, desde 1 de enero del 2015 nunca se admitiría como gasto deducible. Habría que hacer un positivo de 20.000 y como el criterio fiscal es distinto al contable, le llamaremos diferencia permanente. Ya debido a que de cada Hacienda se admitiría la deducción fiscal del artículo 13.3, es decir, yo continuaría haciendo fiscalmente sobre los 50.000 euros un 5%, que serían 2.500 euros, lo que implica que habrá un doble ajuste. Quito la contabilidad por 20.000 como la diferencia permanente y continúo haciendo un ajuste negativo de 2.500 que iría incrementando el pasivo diferido de cada Hacienda. Otro ejemplo de un activo que se amortiza. Tenemos unas instalaciones técnicas que invertí en ellas 2 millones, que las vengo amortizando en 20 años, que sean 100.000 euros por año, y que hasta la fecha actual llevo 12 años amortizados, es decir, 1.200.000. Y al final del 2015 me planteo que como han caído bastante las ventas, si corresponde hacer deterioro o no. Para ello os doy cuál sería el precio neto de venta si esas instalaciones se liquidan al final de este ejercicio. Calculamos 600.000 euros y por la proyección de flujos actualizados el valor en uso es medio millón. Según la norma contable, yo debo elegir de los dos datos que he calculado el mayor, que es el precio neto de venta, que son 600.000 euros, y compararlo con la parte no amortizada, que son 800. Como podemos ver, el valor recuperable está por debajo del valor en libros. Eso implicaría hacer un deterioro de 200.000 euros. Contablemente, lo contabilizamos en la cuenta 691, que lo restamos de los beneficios de cara al reparto de dividendos, y creamos la cuenta compensadora de posible pérdida de 200.000 euros. La idea es la siguiente: ese gasto contable no es fiscalmente deducible, pues haríamos un ajuste positivo y es una diferencia temporaria porque aquí la norma fiscal, como el activo se amortiza, nos dice que lo va a revertir por la vida que le queda el activo. Es decir, ese positivo hoy de 200.000 euros, a partir de 2016, lo iremos revirtiendo linealmente en 8 años, con independencia de lo que haga la contabilidad. Aquí os he contabilizado la diferencia temporaria, que sería un 25% de 200.000 euros, implicaría que Hacienda me compensara el día de mañana 50.000 euros. Y luego os he hecho los asientos que se harían en el 2016. Para empezar, la base de amortización, como he dicho antes, va a variar, pues se haría sobre los 2 millones, que es el coste, menos la acumulada, menos el deterioro. Es decir,
quedan por recuperar 600.000 euros y la vida útil pendiente son 8 años, la cuota de amortización contable disminuye a 75.000 euros, que sería en definitiva lo que contabilizamos. Luego, imaginemos que en el 2016 no se hay que ajustar el deterioro, que el que tenemos de años anteriores ya es válido. Pues, ¿qué pasaría fiscalmente? Que de los 200.000 euros que el año pasado no pude deducirme, si lo reparto en 8 años, ahora me puedo compensar ya 25.000 euros. Es decir, haría un ajuste negativo en el IS del 2016 de menos 25.000 euros, que implicaría que lo que tributé el año pasado en parte lo voy recuperando. Esa forma de revertirlo lo comenta el artículo 20. Otra cuestión también importante es qué pasará con los deterioros que fueron deducibles con la normativa anterior. Lo que dice la ley, o la disposición transitoria 15ª, es que cuando contablemente reviertan, el ingreso va a tributar, excepto en los que son activos de vida indefinida, que dice que no hay que tributar lo que hubiera admitido fiscalmente como deducción fiscal. Pues habrá que mirar ese activo intangible desde que lo incorpora en contabilidad hasta la fecha de cierre, se aplicara la deducción fiscal, qué saldo habría. Y ese importe, en definitiva, no tributaría. Lo veremos con un ejemplo. Yo aquí tengo una marca que la adquirí por 200.000 euros en 1 de enero del 2012. El contable hace un deterioro de 50.000 euros en el 2013, que es reversible, y le da la vuelta en el 2016. Vamos a ver dicho deterioro contable cómo incide en la deducción fiscal. Tendríamos el año 2012, contablemente, ese tipo de activo, las marcas, no hago amortizaciones porque no puedo acotar años. Es un activo de vida indefinida y como no pierde valor, no hay gasto. Pero fiscalmente yo puedo hacer la deducción fiscal, que en el 2012, como había una medida temporal, era del 2% sobre el coste. 200.000 en 2% eran 4.000. No requiere que esté contabilizado, por lo tanto, haríamos ajuste negativo y diferencia temporaria. Sería un pasivo fiscal. Lo difiero. ¿Qué pasa en el año 2013? Que contablemente, haciendo la proyección de flujos y actualizando, nos da un deterioro de 50.000 euros. Ese deterioro, como estamos en la normativa fiscal anterior, a la ley nueva, a la ley 27/2014, se admitía. Y por lo tanto, lo que hacíamos era, si el gasto fiscal eran 50, lo que hacía es quitar lo que te habías deducido el año anterior, que eran 4.000 euros. De ahí que ellos ponga que el gasto fiscal sean 46. Es decir, revertíamos lo que habíamos diferido el año pasado y arrancaríamos de nuevo, pero los 50 serían lo que comentábamos, contablemente reversibles. ¿Qué ocurre en el 2014? Que no cambia nada y por tanto fiscalmente continúa haciendo el 2% de 200.000 euros, que serían 4.000 euros, y hago un negativo de 4.000. El tema está que en el 2015, como recupera su valor, contablemente se revierten los 50.000 euros. Aquí es donde interviene lo que decíamos antes, el límite en cuanto a reversión del artículo 13.3, porque habrá que ver qué parte de los 50.000 euros habrá que tributar. Para ello tenemos que calcular cuál hubiera sido la deducción fiscal de estos 4 años con independencia de la contabilidad. Como del 2012 al 2015 había el 2%, habíamos hecho 4.000 por 4 años, 16.000 euros, de los cuales yo ya he contabilizado como negativo en el 2014 4.000 euros. Entonces me quedan por restar 12, para que yo acumule en el balance de cierre del 2015 un pasivo diferido en relación a 16.000 euros. Eso hace que si hay que restar 12 y contablemente he puesto un ingreso de 50, solo debo tributar 38. Y a partir de ahí la idea sería la siguiente. En el 2016 volvería a la deducción fiscal sobre el coste inicial, que eran 200.000 euros, pero ahora ya no hay la medida temporal y es un 5%. Un 5% de 200.000 euros son 10.000. Contablemente no hay gasto, pues hago un ajuste negativo de 10.000. Estoy hablando claro. A finales del 2016 tengo acumulado el negativo como si contablemente nunca hubiera hecho deterioro.
Ahí os da una idea que la regla general a partir de la nueva ley para el inmovilizado es no me admite los deterioros. ¿Vale? Solamente en lo que es activo de vida indefinida y lo que sería en definitiva el fondo de comercio, independientemente de la contabilidad, voy aplicando siempre el 5%. A continuación veremos qué pasa con los deterioros de créditos morosos. Primero os recuerdo que la contabilidad separa lo que tienen que ver con la actividad, el grupo 4, clientes y deudores, de lo que son créditos financieros, de grupo 2 o 5. Para los de actividad admite las dos opciones. Lo del sistema individual para los saldos morosos, que impide que lo reclasifico a dudoso cobro y de otro deterioro y hago un seguimiento individualizado. Y luego para los saldos no vencidos admite el método global, el hacer un porcentaje según histórico de los saldos pendientes de cobro. Y que luego, como no hay un control a nivel administrativo, hay que revertirlo al siguiente año. En cambio, para los créditos que son de tipo financiero, es decir, préstamos a terceros, hay que hacer un seguimiento individual. A nivel fiscal, lo regula el artículo 13, apartado primero, y nos indica que lo admitiría el deterioro contable si han pasado algunas de las siguientes circunstancias. Primero, si desde el vencimiento hasta el cierre lleva como moroso 6 meses como mínimo, por lo tanto sería fiscalmente deducible. O aunque no lleve los 6 meses, si el deudor ha sido declarado en concurso o lo he demandado judicialmente o está procesado por alzamiento de bienes, también se admitiría el deterioro. Pero estamos hablando de deterioros individualizados. En cambio, el método global solamente se admitiría en qué tipo de empresas, las de reducida dimensión, con el artículo 104 y con un porcentaje limitado al 1%, y siempre y cuando esté contabilizado. También comentaros lo siguiente, que con los entes públicos, si hay un tema de procedimiento arbitral o judicial que estemos discutiendo en administración pública la existencia del crédito o bien la cuantía, el hecho de contabilizarlo porque hay demanda judicial, fiscalmente, aunque sea un ente público, se admitiría la posible pérdida. En cambio, en partes vinculadas, solamente se admitiría el deterioro si la parte vinculada entrara en situación concursal y abriera fase de liquidación. Es decir, en este caso sí que el derecho de cobro la empresa se lo podría deducir. Lo que ha cambiado también con la nueva ley es que el plazo de los 6 meses actualmente cuenta desde el primer vencimiento, aunque se renegocie. Pues los deterioros a los 6 meses fiscalmente son deducibles. Lo vemos con un ejemplo contable. Yo aquí tengo un cliente que nos debe una factura de 6.050 euros desde octubre del 2015. Estoy cerrando la contabilidad y no he cobrado ningún importe. Pues he de hacer deterioro. Lo pasaré a moroso y lo contabilizo. Es decir, haríamos este asiento. Con fecha a 31 de octubre, pasaría el cliente el saldo que nos debía a cliente de uso cobro y crearía un deterioro con la subcuenta del cliente. Eso implicaría contabilizar la 694 como posible pérdida y la cuenta compensadora de la 490. El efecto que tiene este asiento es retener del beneficio del 2015 el margen de esta venta que no he cobrado. Pues fijamos que el activo en balance, aunque mantenga la cuenta principal abierta, como está compensado con el deterioro, ya vale cero, porque ya contablemente se ha descontado la contabilidad. La pregunta es si esa pérdida que pone el contable fiscalmente es deducible o no. Tenemos que si no hay situación concursal del deudor y no lo he demandado judicialmente, como no han pasado 6 meses del vencimiento, de que solamente han pasado 2 meses, de momento ese gasto no es deducible. Haríamos un ajuste positivo de 6.050 euros y diferencia temporaria, porque lo que tributo hoy me lo podré compensar en los siguientes años. Imaginemos ahora que en el 2016, en abril, en este caso en concreto, nos pagara todo lo que nos debe el cliente anterior. ¿Qué asiento se haría? Entraría por bancos lo que nos debía y cancelaríamos el deterioro. La idea es ese ingreso contable, que sí que suma al beneficio del año 2016,
fiscalmente ya tributado, porque el gasto del año anterior no fue deducible. De ahí que hagamos un ajuste negativo de 6.050 euros. Revierte o recuperamos lo tributado en el año anterior. Vamos a ver si cambiaría algo el hecho, por ejemplo, que el cliente, como ha cerrado la empresa, diéramos de baja totalmente el crédito. ¿Cómo se hace este asiento? Cerramos la cuenta principal y lo ponemos como pérdida reversible con la cuenta 650. Porque al no existir ya el negocio, nunca recuperaremos el crédito. Y evidentemente, si no hay cliente, revierto el deterioro. La idea es la siguiente. Esa pérdida que estoy contabilizando en el 2016, como ya lleva más de 6 meses, fiscalmente se admite. Pero la reversión del deterioro que da lugar a un ingreso, ese ingreso ya tributó el año pasado. Por lo tanto, hacemos un negativo. O dicho de otra forma, si lo miráis, el 2016, desde el punto de vista de pérdida de ganancias, pérdida, ingreso, queda anulado. Por lo tanto, hay que hacer un ajuste negativo de 6.050 para recuperar lo que habías tributado el año anterior. Y la tercera opción que os he puesto es que para cobrar una parte del crédito habéis negociado una quita. Pues el asiento sería el siguiente. Anulo el saldo del moroso, 6.050, por bancos la parte cobrada y la quita es pérdida irreversible con la 650, que como lleva más de 6 meses sería deducible fiscalmente sin problemas. Y revierto el deterioro. La misma idea, ese ingreso contable fiscalmente ya está tributado, pues lo ajustamos en negativo. Como podemos ver, pase lo que pase, al siguiente ejercicio siempre revierte el deterioro que tributé el año anterior, tanto si lo cobro todo, no cobro nada o cobro una parte. A continuación vemos un ejemplo con el sistema global que, como hemos contado anteriormente, sí que es fiscalmente deducible solo si la empresa es de reducida dimensión, si pertenece a un grupo que factura menos de 10 millones, lo contabiliza y hace exactamente el 1%. Con la condición que lo que hace un año lo deshace al siguiente año. Yo sé que lleva el deterioro global por el tema de que cuando miro el balance, la información agregada, la cuenta 490 tiene un saldo superior a los clientes individualizados. Es decir, aquí vemos 12.500 de deterioro y tenemos como morosos individuales 12.000. Pues aquí hay 500 euros, que significa que es el global que yo hice el año anterior. Pues ¿qué he de hacer primero antes que nada? Deshacer este asiento. Pues elimino el global del año pasado, lo revierto contra las 794. Y serían los 500 euros. Para a continuación dotar el deterioro global en función de los saldos pendientes de vencimiento al cierre del año actual 2015. Tenemos que actualmente facturados y no vencidos hay 60.000 en clientes y en letras hay 20.000. Pues de este importe, de los 80.000 euros, calculo el 1%, lo contabilizo, lo grabo y por lo tanto fiscalmente su reducida dimensión es deducible. Si lo vemos, esta cuenta 694 en el modelo oficial va junto con la 794, que sería la variación de este año respecto al anterior. Pues hay un incremento del gasto de 300 euros, que no habría ajuste fiscal. Y por último, en esta sesión os hablaré de los deterioros relacionados con existencias, que también van con el sistema de anular lo que hice el año anterior y partir de cero. Aquí el motivo es porque durante el ejercicio, cuando voy facturando, no llevo un control individual si lo que estoy vendiendo hoy estaba el año pasado y le hice deterioro o no. Pues también siempre es obligatorio primero cancelar lo que hice el año anterior. Y a continuación ver esto que tengo y determinar si procede a hacer deterioro o no. La norma contable lo que hace a nivel de cálculo es diferenciar el tipo de inventario, qué uso le vamos a dar. Si son materiales para fabricación, como he puesto aquí, materias primas o materiales diversos, como entran a fábrica, ¿qué hacemos en principio? Compararíamos a qué coste lo he comprado actualmente al proveedor y cuánto costaría adquirirlo al final de ejercicio.
Aunque hoy valga menos, eso no implica que contablemente pueda hacer deterioro, porque debería demostrar que de alguna forma lo incorporo o para un cliente cuyo margen final que obtendré en la venta es con pérdidas. Es decir, lo incorporo a un proyecto que el margen está tan ajustado que con la desviación del precio acabo perdiendo dinero. Si no, no puedo hacer deterioro. Es decir, hablando claro, no tiene mucho sentido que antes de empezar a producir, digamos que la cosa ya tiene pérdidas. Pues, contable y fiscalmente, los deterioros en materiales normalmente no los vemos. En cambio, en productos que vendemos, ya sean fabricados o comprados a terceros, aquí es suficiente comprobar que lo estoy facturando por debajo de coste. Pues un artículo desfasado, o porque la calidad no se ajusta, o el motivo que fuera, hay una bajada brusca del precio del mercado, etc. Luego también están los proyectos por encargo, es decir, lo que llamaríamos productos en curso o servicios en curso. Allí lo que hay que mirar es si yo he cerrado un precio, hay un margen, y si por el grado de avance dicho margen ya de alguna manera pues nos lo hemos consumido. Lo que haría que tendríamos que cuantificar, por lo que queda por terminar, cuál sería la posible pérdida. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos, aquí hay un lote, cuando estoy cerrando el 2015 o recuento de existencias, tengo un lote de 5.000 unidades que la estoy vendiendo a un precio menor, son 6 euros. Cuando fabricarlos me cuesta 8 euros y el coste de almacenamiento y distribución 2 euros, es decir, me cuestan 10 en total y lo estoy facturando por 6. El motivo es porque la calidad con que han salido de producción no es la correcta. Pues en vez de perder todo el dinero, estoy dispuesto a venderlo por menos. Eso haría el siguiente asiento contable. Grabaría la cuenta 693 por las unidades no vendidas de ese lote, por la posible pérdida y contabilizaría 20.000 euros. Fijaros que la cuenta principal, la 350, mantendría el coste de fabricación y con la cuenta compensadora diría lo que el mercado me pagaría de menos. Fiscalmente no habría que hacer ajuste, ya que el artículo 13 no menciona nada en relación con las existencias, lo que implica que sigue la contabilidad. En cambio, también aquí os doy información sobre unos materiales que se utilizan para la producción del producto Z. Y os cuento que lo tenemos en el almacén ese material que se ha comprado una media de 5 euros y que hoy al final de este ejercicio lo podría comprar a 4 euros. La idea es que, bueno, pues podría conseguir un mejor precio, pero eso no es suficiente para que el contable pueda hacer ¿qué? Un deterioro por esto que acumula de 1 euro. ¿Por qué? Porque hay que demostrar si al producto que se incorpora realmente la compañía lo está vendiendo con pérdidas. Yo aquí os digo que el artículo Z, ¿vale?, se está vendiendo con un margen positivo de un 15%, con lo cual nunca haré deterioro contable de esa materia prima. Aquí, por lo tanto, es importante esa idea de que para materiales normalmente no hacemos deterioros. Hasta aquí os he explicado los deterioros en relación con el inmovilizado, con morosos y con existencias. En la próxima sesión os hablaré de los deterioros de participaciones en capital y de instrumentos de deuda. Muchas gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.